Hola chicos, ¿cómo les va? Chicos y chicas. Qué raro que se apareció sin barbijo. Bueno, voy a hacer una serie de 4 videos que complementados con la parte teórica y la parte de las guías, lo que estuvieron trabajando los apuntes y los ejercicios, les va a servir para este jueves, para estudiar para este jueves. Obviamente tuvimos el jueves pasado la EMI y por eso no pudimos hacer esa clase de orientación, digamos, por eso estos videos. Si hay alguna parte que no entienden algo, dicen en un minuto tal, no entiendo esta parte, o me escriben por Classroom, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, la primera parte tiene que ver con electrostática, que es con el primer TP que vimos y el formulario de Google, ¿sí? Que les hice completar. Bien. Al principio del trabajo lo que indica es que si tengo fuerzas, tengo dos partículas, ¿no? Cargadas con el mismo signo, en este caso las dos positivas o las dos negativas, cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen, ¿sí? Simbolizado por estos dibujos. Ahora vamos a entender bien qué es una partícula cargada negativamente y positivamente. Pero lo importante de esto es primero comprender el modelo atómico. O sea, este es un modelo atómico bien sencillo, básico, ¿no? Para lo que queremos estudiar, en donde en este caso es un átomo de helio, ¿sí? Tiene dos protones, dos neutrones que están simbolizados acá por las dos pelotitas que están acá en el núcleo, sin carga, y dos electrones que orbitan alrededor. Obviamente, como es un modelo simplificado, hicimos una sola órbita. Los átomos pueden tener más cantidad de órbitas, pero para lo que vamos a analizar, no importa que sea, mejor si es así sencillo el modelo atómico. Bien, entonces, una de las características importantes es que, ¿por qué decimos que los electrones son los que se pierden, los que se ganan? Bien, primero hay que entender que el protón tiene 1800 veces más masa que un electrón. O sea, los protones que tienen carga positiva, que están en el núcleo, tienen 1800 veces más masa que los electrones que están orbitando. Por lo tanto, son más difíciles de arrancar, ¿no? Segundo punto que no está puesto acá en la teoría, pero que hay que comprender es lo alejado que están los electrones del núcleo. O sea, si esto lo agrandáramos, ¿no? Lo agrandáramos para comprenderlo. Si agrandáramos el núcleo, ¿sí? Que tienen los protones y los neutrones, al tamaño de una pelota de tenis, ¿sí? Los electrones recién estarían orbitando alrededor, a una distancia alrededor de un estadio de fútbol, ¿sí? O sea, si es una pelota de tenis, la primera órbita de electrones estaría alrededor de un estadio de fútbol. Significa que está súper alejado. Está súper alejado. Ese alejamiento obviamente hace que quién se va a ganar o quién se va a perder. Quién va a desprenderse de forma fácil y sencilla, ¿no? Obviamente los electrones, no los protones. Además, los protones con los neutrones existe una fuerza que no vamos a trabajar aquí en este curso, pero sí existe, que es 100 veces más fuerte que la fuerza electromagnética, que es la fuerza nuclear fuerte. ¿Qué significa? Todos estos protones están vinculados, ¿sí? Por esta fuerza nuclear fuerte que es 100 veces más grande que incluso la fuerza de atracción que pueden recibir entre los protones y los electrones. Por lo tanto, arrancar un protón del núcleo, ya sea por fisión o por fusión, requiere muchísima cantidad de energía y libera muchísima cantidad de energía. ¿Se entiende? Eso ocurre en las estrellas o en la bomba atómica, ¿sí? Por fisión o por fusión nuclear. Bueno, entonces por todas estas variables que les dije, la distancia de los electrones, porque justamente tienen más masa los protones que los electrones, 1800 veces más, y además, porque existe en el núcleo una fuerza nuclear fuerte, por todas estas razones, me hacen comprender que lo que en realidad se gana o se pierde son los electrones, ¿sí? Los que pueden viajar a través, desprenderse de un átomo o agregarse, ¿sí? Entonces, acá un breve resumen, también describimos que los neutrones no tienen carga, los protones son positivos, los electrones son negativos. Una cosa importante, sí, para destacar es que, está bien, el protón tiene 1800 veces más masa que el electrón, pero la cantidad de carga es la misma. ¿Qué significa? Que cada signo más que hay acá, ¿sí? En la cantidad de carga vale lo mismo que un electrón. Por más que sea más pequeño el electrón, la cantidad de carga, por más que no sea positivo el otro negativo,
es la misma, ¿sí? Y otra cosa importante que en un átomo neutro, por así decirlo, como lo encontramos generalmente en la naturaleza, ¿sí? No un ion, sino un átomo que tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Y eso se compensa, hace que la carga total, la carga neta, sea cero. Bueno, ahora, vamos bueno, acá detallé algunas experiencias de laboratorio que hicimos, ¿sí? Que si recuerdan, en el laboratorio trabajamos con, más que nada las primeras experiencias que tenían que ver con los globos, ¿sí? Que colgaban de los hilos, los frotábamos y hacíamos que estuvieran cargados de manera igual. Por lo tanto, se observaba que los globos se alejaban, porque cargas de igual signo se alejan, ¿sí? Hicimos otras experiencias como el tubo, ¿sí? El tubo y la lata, que lo que... ¿Se acuerdan que no lo tengo acá, pero es un tubo de PVC, ¿sí? Supónganse que es este marcador. Lo que hacía es frotarlo, cargarlo y podíamos desplazar una lata metálica, ¿sí? Podíamos ver el tema de que había un chorro de agua y se podía desplazar, porque el agua tiene propiedades, está polarizada, ¿sí? Tiene propiedades eléctricas. Y también tenemos una bandejita con burbujas y acercando el tubo este de PVC lo que hacíamos era mover las burbujas. Todo eso lo que me demuestra experimentalmente es que no se puede explicar todos los fenómenos de la naturaleza solamente con la gravedad, ¿sí? Existen otros fenómenos, que es lo que estamos empezando a estudiar acá, que tiene que ver con fuerzas eléctricas o con campos eléctricos que vamos a ver en el futuro, pero tiene que ver con fenómenos que hasta ahora no lo podemos explicar solamente con la gravedad, sino que ocurre algo más para poder explicar estos fenómenos. Eso básicamente lo que hicimos experimentalmente, entre otras experiencias, ¿sí? Con una botella y unos papelitos, también en un momento utilizamos la jaula de Faraday. Pero bueno, básicamente lo que hicimos es demostrar que existen otras formas de poder analizar estos fenómenos a través de la electrostática. Ahora, eh, otra experiencia importante que vimos en las formas de electrizar un cuerpo, que si recuerdan son tres: frotamiento, conducción e inducción. Hicimos esta experiencia donde utilizamos la esfera de Van de Graaff. Está conformada se puede dividir por la mitad, ¿sí? Una semiesfera que la podemos sacar, la ubicamos arriba de un pedazo de telgopor, un pedazo de polietileno expandido, y ese tubo que les estaba nombrando el PVC, lo que hicimos es frotarlo, lo pusimos acá como está simbolizado acá, y a través de un tercer cuerpo, que es esta esferita, que acá la grande de tamaño, ¿no? Pero es una esferita pequeña, lo que hicimos es ver este proceso de inducción. ¿Inducción por qué? Porque podemos cargar este tercer cuerpo sin poner en contacto con los otros dos. ¿Qué significa? Que yo originalmente, imagínense que tengo estos tres cuerpos con carga neta, ¿sí? Con carga neta cero, significa que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Si yo lo froto, en principio este tubo, lo que hago es cargarlo eléctricamente, ya su carga neta no es cero. Supónganse que, depende del material con que lo frote, depende del material del tubo, pero supónganse que lo tengo cargado positivamente, ¿sí? Tengo más, perdió electrones y tengo más protones que electrones, ¿no? Entonces, al perder esos electrones quedó cargado positivamente. Ahora, sin ponerlo en contacto con esta semiesfera que usamos en el laboratorio, que la aislamos acá, ¿sí? Con un pedazo de telgopor, lo que voy a observar es que la semiesfera originalmente, que es metálica, ¿sí? Estaba equilibrada. Tenía la misma cantidad de protones que electrones. Pero al acercarle este tubo, que ahora tiene carga positiva, lo que voy a hacer es polarizar las cargas. ¿Qué significa? Que ya no va a estar equilibrada. Va a estar equilibrada pero polarizada. Significa que las cargas, al acercarle cargas positivas, como vemos acá, positivo atrae las cargas negativas. Entonces lo que voy a hacer es, aunque tenga la misma cantidad de protones que de electrones, lo que voy a hacer es orientar sus cargas de manera polarizada. Van a quedar los electrones, en realidad los electrones son los que viajan, ¿sí? Todo esto tengo lleno de protones positivos, pero los electrones se van a empezar a acercar más, que son los electrones, que son los que pueden viajar a través de todo el material metálico, se van a acercar hacia ese tubo. Eso va a hacer que esta otra parte quede sin electrones, o sea, cargado positivamente.
Entonces, esta esferita, que es el tercer cuerpo, en el cual tampoco está en contacto con los anteriores, vamos a observar que originalmente acá simbolicé como tuviera dos protones y dos electrones. ¿Qué le va a ocurrir? Y ya también se va a polarizar. Como ahí tiene más carga positiva en este lado de la semiesfera, voy a observar que, en este caso, bueno, no escribo. En este caso, se van a orientar más los electrones del lado izquierdo. Entonces lo que va a hacer es, se va a empezar a acercar. Al acercarse se va a poner en contacto. Se va a poner en contacto, ¿sí? Porque se van a traer las cargas negativas con las positivas, que es lo que observamos en la experiencia en el laboratorio. Y luego, al estar polarizada esta semiesfera, tener más cargas positivas de este lado, va a tomar estos electrones que están en esta esferita chiquita. Entonces estos electrones, supónganse que son dos en este caso, por tener un tamaño reducido del dibujo, se van a equilibrar con estos dos protones de este lado, y ahora esta semiesferita me quedó más cargada positivamente. ¿Qué ocurre? Que está bien, acá ganó dos electrones, pero el resto de la semiesfera tiene cargas positivas en los laterales, en los costados, inmediatamente. Entonces, ya positivo con positivo se va a repeler de vuelta, o sea, se va a alejar, que es lo que observamos, ¿sí? En el laboratorio. Y listo, lo que conseguí esto es lo que es inducción. Sin poner en contacto estos tres cuerpos, al tener uno cargado y por la polarización, y poniéndose sí en contacto estos dos, lo que obtuve es tener dos cuerpos cargados. La esferita pequeña quedó cargado más positivamente y la esferita semiesfera grande de Van de Graaff quedó cargada más negativamente. Pude cargar cuerpos sin poner en contacto con el primer cuerpo original cargado. Luego se hago puesta tierra de esto, toco la esfera, pues la Tierra es un gran conductor, ¿no? Si yo también puedo conducir la electricidad, nuestro cuerpo puede conducirlo, entonces yo con un cable también. Si yo toco esta esfera y estoy conectado a Tierra, dejo de aislarla, ¿sí? Entonces lo que hago es volver a equilibrarla en forma neutra. Estos electrones que ganó los perdió, y lo que vimos en el laboratorio es que esto empieza a oscilar y a rebotar, ¿sí? La pelotita, dicho así, empieza a rebotar por esto de ganar, perder carga, conducción e inducción, ¿sí? Es un fenómeno después divertido que se llega a observar. Pero lo más importante con esta experiencia es que podemos ver tanto el frotamiento, la conducción por contacto, ¿sí? Entre estos dos, y la inducción. Recuerden el material que les pasó la profesora, en donde está bien aclarado, está buena esa parte, la parte de inducción, ¿sí? Así lo complementan con este resumen. Y por último, en esta parte importante de la primera guía es la conservación de la carga. ¿Qué significa? Que la carga no se crea ni se destruye, ¿sí, chicos y chicas? O sea, ¿qué significa? Que supóngase que tengo de vuelta este tubo de PVC y según el material, bueno, lo froto, pero si acá ganó 5 cargas positivas, acá tuvo que haber perdido, eh, si perdió 5 electrones, quiero decir, tuvo que haberlos ganado el paño. O sea, se equilibran las cargas, ¿sí? En un principio están los dos neutros, pero al frotarlo, la carga no se crea ni se destruye. Si uno perdió X cantidad de electrones, en este caso 5, el otro tuvo que haberlos ganado. Entonces, ion positivo perdió electrones, ion negativo ganó electrones, ¿sí? Esto ocurre tanto para los átomos como para los materiales, ¿sí? Que ganen o pierdan electrones. Es un poco lo que también estábamos hablando acá, ¿sí? Lo que se ganan y se pierden son los electrones, no los protones. Además, la carga está cuantizada. ¿Qué significa que esté cuantizada? Que la carga de un objeto es un número múltiplo de la carga del electrón. ¿Qué significa esto? Que en este caso, si ganó 5 electrones el paño, está simbolizado por esta formulita, ¿no? La carga de ese paño Q, ¿sí? La intensidad de esa carga, por eso le ponemos módulo, es N, que es el número de electrones 5 que ganó, por la carga eléctrica del electrón. En este caso tendría que ser negativo, pero le ponemos módulo a propósito para que solamente saber la intensidad de carga. El valor en forma positiva, no importa. Después, si es positivo o negativo, lo sabemos viendo el dibujo, digamos. Lo mismo ocurre si queremos saber cuál es la carga del tubo, ¿no? Entonces ponemos la carga
unitaria del electrón, ¿sí? Multiplicamos por 5 y nos da cuál es la carga de este tubo, en este caso positiva, ¿no? Perdió electrones. Bueno, entonces, por último, como una fórmula madre de esta parte, digamos, que relaciona tanto las fuerzas, las cargas y todos estos conceptos que hablamos anteriormente, es la ley de Coulomb, en donde trabaja con dos partículas. En este caso pusimos dos casos, dos partículas con cargas iguales y dos partículas con cargas distintas. Entonces esta fórmula lo que relaciona ¿qué es? Las cargas, las intensidades de las cargas, y la distancia, esta R es la distancia a la cual están ubicadas esas cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué observó Coulomb? Observó que esta fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza con la cual se atraen o se rechazan estas partículas, es directamente proporcional a las cargas. ¿Qué significa? Por eso está multiplicando, ¿no? Cuanto mayor estén cargados estas partículas, obviamente con más fuerza se van a atraer o se van a repeler. Inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuanto más aleje esas partículas, si yo las alejo más, ¿sí? Si las alejo más, obviamente es inversamente proporcional. Si yo la alejo más, la fuerza va a disminuir, ya sea de atracción o de repulsión. Por eso está dividiendo la distancia. La distancia a veces la simbolizamos con la letra R o con la letra D, ¿sí? Es distancia. Conceptualmente distancia. Puede estar con la letra R o la letra D, pero significa lo mismo, distancia, ¿sí? Una cosa importante de aclarar es que estas fuerzas sí son iguales, ¿sí, chicos? Las fuerzas sí son iguales, de repulsión o de atracción. Lo que pueden no ser iguales son las cargas. Esta partícula 1 puede tener una carga, una cantidad de electrones o una pérdida de electrones distinta a la cantidad de carga que tenga otra partícula, ¿sí? No tienen por qué ser iguales las cargas. Lo que sí, que al multiplicarlo y dividirlo por la distancia, al obtener estas fuerzas sí son iguales, F1 y F2. F1 y F2 sí son iguales. A veces ustedes vieron con la otra profesora también, en los apuntes que se le pone F1, 2, o sea, la fuerza 1 debido a 2, la fuerza 2 debido a 1. Bueno, en este caso conceptual no importa tanto el carácter vectorial, ¿sí? Lo que importa es, por eso le ponemos módulos, lo que importa es entender conceptualmente qué significan y de dónde se desprenden cuáles son las variables y de dónde se desprenden los conceptos para entender la fórmula. La K es una constante, ¿sí? Que me transforma todas estas cargas, la multiplicación de estas cargas y la división de estas distancias, o sea, coulombs y metros, me transforma a través de esta constante, que no es una variable, siempre vale lo mismo, me lo transforma en newtons, ¿sí? En unidad de fuerza, ¿sí? Por eso puedo poner el igual acá. Si no tuviera, multiplicaría por esta constante K, sería directamente proporcional a esto, pero no podría poner este igual. La constante K me transforma esta parte en newtons, en fuerza. Bien, esta es la fórmula de Coulomb respecto a la fuerza eléctrica. Y vamos a encontrar que tiene una gran similitud con la fuerza gravitatoria. Si vemos en la ley de gravitación de Newton, la fuerza gravitatoria es igual a una constante, que en este caso se llama G, ¿sí? En vez de K, pero es una constante. Vemos la similitud. Y en vez de tener carga, multiplicar por las cargas Q1 y Q2, multiplicamos por las masas, ¿sí? Masa 1 y masa 2. O sea, la fuerza gravitatoria es directamente proporcional a las masas de los cuerpos e inversamente proporcional también a la distancia. Idéntico a como ocurre con la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. Entonces acá podemos encontrar las similitudes y las diferencias, más similitudes que diferencias, entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Bueno, esto fue como un resumen de la primera parte de la formulario de Google. Y ahora después vamos a ir al segundo video que tiene que ver con campo eléctrico.